Hola a todos, bienvenidos a este webinar de propuestas ante los desafíos actuales del sistema privado de salud. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el contador público Alejandro Alfonso Díaz, quien es director general del Centro Médico ABC. Tiene una gran trayectoria, entre ellas pues ha sido vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, miembro del Consejo de Administración de General de Salud de la Compañía de Seguros, presidente del patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Actualmente preside el Comité de Finanzas del Instituto de Oftalmología de la Fundación de Asistencia Privada, Conde de Valencia. Tiene una trayectoria bastante importante y es un honor, de verdad, tenerte por aquí, Alejandro. No, gracias por Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema bastante relevante que creo que es de interés común. Es lo que estamos viviendo el día de hoy y es un privilegio tenerte el día de hoy por acá. Al contrario, gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Lo que voy a presentar en los siguientes 30 minutos, 35 minutos, para que después, si quieren hacer algunas preguntas, podamos comentarlas. Son algunos desafíos que ya existían antes de la pandemia que todos estamos sufriendo en el mundo, por lo tanto, eran válidos antes y ahora, pues, lo que ha venido a generar la pandemia es que se han acentuado en todos sus aspectos. Voy a hacer ciertas reflexiones sobre las oportunidades de cambio que hemos tenido en el pasado y que no se aprovecharon, o la mayoría de los integrantes del modelo privado de salud no han aprovechado y que, bueno, ahora tendremos que hacerlas en lugar de en tiempos de bonanza, las tendremos que hacer en tiempos de escasez y cambio y obviamente de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Voy a hacer algunas reflexiones sobre el modelo de atención. Probablemente algunos de ustedes tengan muy claro cómo funciona el modelo, pero bueno, a riesgo de que no sea así, voy a hacer algunas observaciones de cómo funciona el modelo y el problema que ha tenido durante varios años, que se ha parchado y que motivo por el cual, o uno de los motivos por los cuales no funciona. Voy a hablar de los dos grandes retos que, entre otros, hay que vencer. Uno es un tema de transparencia por la falta de información en el sistema. Y ahora, y ya venía de antes, insisto, el tema de un financiamiento adecuado, eficiente, que toma una relevancia impresionante en estos nuevos tiempos. Un reto muy grande que tenemos todos los hospitales, perdón, y esto aplica tanto a los hospitales públicos como privados, pero yo como pertenezco a una institución privada me voy a fijar la atención en la parte privada, es cómo atendemos los costos fijos. Los hospitales, todos, y dependiendo del tamaño va variando el problema, pero todos en general tenemos un problema con los costos fijos. Es un sector que tiene que hacer frente a enormes costos fijos y la capacidad instalada ociosa que se encuentra, insisto, tanto en privado como en público, hace que esto sea más grave. Voy a hacer algunas observaciones. La necesidad imperiosa de crear centros de alta especialidad y cómo el ABC ha generado un modelo de participación público-privada que ha venido funcionando ya con resultados concretos y que, bueno, en este gobierno del señor López Obrador tenemos la esperanza de que podamos convencerlos de que funcione y que lo sigamos alimentando. Por otro lado, tengo que hacer una propuesta, porque si nada más planteo problemas, pues no creo que la presentación esté completa y entonces voy a dibujar muy por encima, muy a 30,000 pies,
cómo sería este nuevo modelo que en inglés es el Value-Based Care. Y obviamente esta es una presentación por necesidad incompleta, porque para poder ahondar en todos estos temas, pues tendríamos que hacer probablemente un diplomado de varias semanas y obviamente aquí tenemos el tiempo muy limitado. Como dije al principio, oportunidades se nos han presentado a través de los últimos años, muchas. Yo tengo la suerte de casi tener 22 años trabajando para el Centro Médico ABC, los últimos 13 años como director general. Sin embargo, prácticamente desde que entré al ABC, empecé a oír en distintos foros, tanto oficiales como los comentarios de pasillo, la necesidad de que el sistema privado de salud tenía que cambiar, que tenía algunos aspectos que con el tiempo se habían desgastado y que teníamos que cambiar. 22 años después, puedo decir con cierta tristeza y algo de vergüenza que hemos dejado pasar un sinfín de oportunidades para hacer este cambio, y la razón es que los intereses de todos los jugadores del mercado privado de salud están contrapunteados. Y bueno, pues ahora con esta crisis sanitaria y económica, pues tendremos que hacer frente a esos cambios y las oportunidades ya no van a ser tan buenas, pero bueno, ni hablar, hemos labrado en mucho nuestro propio futuro. Yo dibujo, para hacerme entender un poco mejor al modelo privado de salud, como esta colcha. Imagínense que es una colcha muy colorida, como pueden ustedes ver, pero también podemos ver que está llena de parches, ¿no? Pues el modelo de salud es así. El modelo de salud pasa que es una colcha que no cubre a todos, es corta, es pequeña. Todos intentamos, con la fuerza que tenemos desde nuestra posición, jalar muy fuerte para taparnos. Y entonces, bueno, pues están los médicos que jalan, los hospitales que también jalamos fuerte, desde luego los pagadores representados mayoritariamente por las aseguradoras, pero también hay empresas. El gobierno jala y jala en ocasiones sin piedad. Las universidades, muy fuerte las farmacéuticas, tienen mucho que ver en este modelo privado de salud y cuando tiran de la cobija tiran muy fuerte. Los proveedores de equipo, porque la tecnología ha ido ocupando un lugar primordial en el proceso de diagnóstico y tratamiento. Y el paciente y su entorno, que es el que menos fuerza tiene a la hora de jalar, porque está enfermo, está vulnerable, no solamente el paciente, sino su entorno, porque cuando pensamos en el paciente, no sé por qué siempre hablamos en tercera persona, como si nosotros los que estamos en el sector tuviéramos algo en nuestro DNA que nos impediría ser pacientes. Obviamente somos pacientes de tiempo en tiempo. Y también el paciente se enferma, pero se enferma su entorno. Todo el mundo que haya tenido que enfrentar el infortunio de tener algún familiar cercano enfermo, sabe que cuando alguien en la familia o alguien en el grupo de amistades está enfermo, todos estamos enfermos de alguna forma. Bueno, pues esta cobija que jalamos, y es la misma cobija de hace décadas y que no alcanza a cubrirnos a todos, pues con el tiempo de tanto jalar se rompe. Y en lugar de preocuparnos por crear una nueva cobija, tejer una nueva cobija, no, pues le ponemos parches al modelo, y entonces ahí va, más o menos. Y seguimos jalando, y cada parche lo que hace, lejos de aumentarla, o en el mejor de los casos la deja del mismo tamaño y en ocasiones la reduce. Es un juego suma cero. Y este modelo está agotado, este modelo no puede seguir funcionando o seguirá funcionando con altos costos que normalmente, como ya dije hace un momento, paga el que menos fuerza tiene a la hora de jalar, que es el paciente. Uno de los grandes problemas es la falta de transparencia. Y como todo lo que encuentra uno en la red, encontré este slide ahí en la red y no pretendo, por favor, dar a entender
que los únicos que tienen un problema de transparencia, de falta de transparencia o de falta de información son los doctores. No. El hecho la razón por la que escogí esta transparencia es porque, como podrán ver ustedes, esta es una transparencia de la Unión Europea. Esto es, la falta de transparencia no es un problema exclusivo de los hospitales privados, no es exclusivo de México, es un problema mundial. Lo que sí cambia es la forma de atacarlo. Primero reconociéndolo y después tomando medidas concretas. Y es que la falta de información en el modelo privado de atención es como enfrentarnos a una caja negra. Al no tener información, no sabemos quién es el médico que hace más cirugías, que tiene mejores resultados, que tiene menos infecciones. No sabemos qué hospital es el que menos errores comete de medicación o tiene un proceso de tratamiento de los pacientes más seguro. Vamos al hospital y al médico que podemos pagar. Y hay una triste relación en que lo más caro es lo mejor, cosa que no es cierto. Y después, pues vas al médico que puedes pagar y como es el que puedes pagar, pues esperas que sea el mejor. Pero realmente no tienes información, no hay una base de datos en la que accedas y puedes decir, ah, mira, en este hospital se hacen tantas cirugías oncológicas y cuenta con estos médicos y este es su currículum y esta es la forma de trabajar. No existe. Y cómo funciona es así, ¿no? La persona está enferma, entra a un sistema con escasísima información, donde están los médicos, los hospitales, donde hay protocolos de diagnóstico, de tratamiento, hay mucha tecnología, hay mucha necesidad de estudios, medicamentos, y esperamos que de alguna forma, una vez que entramos a ese proceso que es esta caja negra, salgamos del otro lado sanos, o nuestro hijo, nuestra mujer, nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, o uno mismo salga sano del otro lado. Y esto genera altas asimetrías en el modelo, causa problemas para el más vulnerable, que insisto es el paciente y su entorno, y lo somete, sí, en el mejor de los casos, a tener la posibilidad económica o la suerte de estar con el médico indicado, que hizo el diagnóstico indicado y el tratamiento indicado. Pero esto es altamente ineficiente porque el enfermo, cuando no se siente a gusto o el pronóstico que le dan de su enfermedad no es bueno, busca una segunda opinión, pero entonces segunda opinión no saben si es la correcta versus la primera y al final el paciente tiende a quedarse con aquel pronóstico más favorable que no siempre es el mejor. Y esto en un ambiente en que la demanda de servicios de salud ha ido creciendo porque la ciencia médica en los últimos 50 años ha avanzado a una velocidad impresionante. Y enfermedades que se desconocían, hoy se conocen, o enfermedades que antes se conocían, pero para las cuales existiendo un diagnóstico no había un tratamiento, hoy sí hay el tratamiento. Sin embargo, este avance científico y tecnológico ha hecho que los costos se disparen. Y esto es un tema mundial, un problema mundial. Hoy, mucha población de edad tiene acceso a que sus enfermedades, sus padecimientos crónicos sean atendidos con éxito y les da una calidad de vida adecuada. El problema es que es muy caro. El problema es que las pirámides poblacionales se están invirtiendo totalmente. Vemos aquí, pues, cómo era la pirámide poblacional en el mundo en los 50s y cómo ha ido cambiando y cómo va a ser. Y entonces estamos condenando a las nuevas generaciones a tener que mantener literalmente, desde el punto de vista financiero, a una población que envejece, que demanda servicios de salud con altos costos. En un sistema, en un modelo, y aquí regreso al modelo privado mexicano, que está diseñado y está creado y sus personas están educadas en la medicina de hace 50 años. Y eso obviamente no puede seguir o no debería de poder seguir existiendo o coexistiendo. Y esto nos lleva
a un tema de encontrar un sistema eficiente de financiamiento, porque está claro que el atender a esta población mayor de edad y que seguirá creciendo a pesar de la desgracia que estamos viviendo ahora de COVID, que ha atacado particularmente a estos países con poblaciones con esperanza de vida muy alta. Bueno, al final esto se normalizará, esperemos que así sea, y tendremos que seguir enfrentando estos problemas de financiamiento. Y déjenme tratar de explicar a través de este bucle cómo es que funciona un poco la problemática del sector. Al haber mayor costo por esta medicina que puede atender estas enfermedades crónicas, las primas de seguro, que son hasta ahora las mutualidades, el único instrumento que se conoce medianamente eficiente para financiar las enfermedades a las personas que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, que por cierto son todavía muy pocas por lo mismo del costo. Al haber un incremento en las primas de seguro, pues la base de asegurados disminuye. ¿Y quién es la tendencia a conservar los seguros? Pues está en aquellas personas enfermas. Las sanas a lo mejor, bueno, como están sanas y a lo mejor tienen problemas económicos, dicen, bueno, me tengo que salir o me saca mi empresa porque ya no me va a pagar el seguro de gastos médicos. Pero los que sí se agarran a la póliza de seguros como una tabla en medio del océano, entonces la gente que tiene alguna enfermedad o que tiene un tema genético que lo predispone a ciertas enfermedades. Eso genera que haya menos asegurados. Al haber menos asegurados, hay menos pacientes en los hospitales privados y entonces la capacidad ociosa es mayor. Entonces los costos fijos, lejos de hacerse más eficientes, se hacen más ineficientes. Ahora imaginémonos esto, ¿sí?, en un entorno económico negativo como el que estamos viviendo y vamos a vivir por mucho más tiempo que el que todo el mundo quisiera reconocer o algunos quisieran reconocer. Por lo tanto, el gasto en salud va a tender a bajar, lo que va a hacer que haya menos personas que puedan ir a los privados, a los hospitales privados. Por lo tanto, la capacidad ociosa va a ser mayor. Por lo tanto, los costos fijos van a subir y se van a repartir entre menos personas. La tendencia bajo este mecanismo es que los costos de atención sigan subiendo. Por lo tanto, tenemos los encargados de proveer servicios de salud, tenemos que encontrar mecanismos que eficienten los costos. Y voy a hablar de esto un poco más adelante. Un ejemplo de la capacidad instalada ociosa. Hoy en día, para ofrecer medicina de estándares internacionales, hay que hacer inversiones millonarias en dólares con altos costos de mantenimiento, enormes costos de mantenimiento. Los hospitales, si nosotros ahora fuéramos a algún hospital o un sábado en la tarde al área de radioterapia, este es un acelerador lineal, no es de los que tiene el ABC, pero lo encontré en la foto, puede que sea, no lo sé. Va a estar vacío. O las salas de quirófano a determinadas horas los fines de semana están vacíos. O las camas están sin ocupar. Todo eso son costos fijos que el lunes en la mañana, cuando empiezan a llegar los pacientes traídos principalmente por los médicos, doctoras y doctores, principalmente doctores todavía, aunque hay cada vez más mujeres en la medicina, cosa que ha sido benéfica por esta modulación de comportamientos, pues los que estamos en el lado no clínico, más bien administrativo, tenemos que prorratear estos costos fijos para recuperar estas inversiones que sabemos que están consumiéndose. La depreciación de estas inversiones millonarias en dólares tienen que recuperarse de alguna forma porque la tecnología sigue avanzando y entonces estos equipos que antes a lo mejor duraban 15 o 20 años, hoy a los 5 o 7 años requieren nueva inversión. Entonces, el reto pasa por hacer más eficiente el costo fijo por paciente atendido. Esto es,
ocupar de alguna forma las capacidades instaladas ociosas. Pero además, es imperiosa la necesidad de aumentar los volúmenes, porque en medicina, como en algunas otras actividades, el volumen sí importa, porque mientras más pacientes atiendas, mejores resultados clínicos vas a tener, porque las personas van a estar más capacitadas, porque hacen más medicina, con protocolos y guías clínicas adecuados, te hace mejor hospital. Por lo tanto, a mayor número de pacientes atendidos, con la premisa de que el protocolo y las guías de atención son las adecuadas, mejores resultados clínicos. ¿Qué ha hecho el Centro Médico ABC para este tema? Nosotros hemos visto que en el país, en las instituciones privadas, a diferencia de otros lugares, el ejemplo obligado es en los Estados Unidos, no existen centros de alta especialidad privados. Existen los institutos, que han sufrido mucho durante muchos años en este gobierno, pero de esto viene es una historia de años atrás. Y está el Instituto Nacional de Cáncer y de Cardio, de Neurología, de Enfermedades Respiratorias, de Nutrición, etc. Pero en la parte privada es raro que encuentres centros de alta especialidad. Otra cosa es que haya quien se atreva y los etiquete como centros de alta especialidad. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en el Centro Médico ABC es crear estos centros de alta especialidad atrayendo a la población que no puede pagar. ¿Por qué? Porque somos una institución de asistencia privada, nosotros no tenemos un dueño, nos gobierna un patronato, somos una institución que tiene más de 130 años de existencia en México y tenemos como misión atender a la gente que padece alguna enfermedad independientemente de su capacidad económica. Y entonces lo que hemos encontrado es que toda vez que tenemos una capacidad instalada que se traduce en costos fijos por las inversiones, por el personal y por todo lo que hay alrededor de un proceso de atención, si podemos atraer personas, captar personas sin recursos, como una vez entrando al sistema todos son pacientes, todos son atendidos por los mismos médicos, con los mismos protocolos y con la misma calidad, podemos eficientar el costo fijo utilizando nuestra capacidad instalada. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un modelo en el que a través de fundaciones, de donativos y en algún momento del gobierno con el Seguro Popular, cubríamos los costos variables. Y estos costos variables se cubren a costo. Esto es, el centro médico no genera un margen positivo al cubrir estos costos variables. Hablo de los pacientes que vienen de programas asistenciales. Como el hospital, el Centro Médico ABC, recibe pacientes privados, esos pacientes privados que dejan un margen, una utilidad, una contribución marginal positiva, esas utilidades se vierten al mismo programa del Centro de Alta Especialidad para que de esta forma podamos atender cada vez más pacientes. Entonces, tenemos el aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa, la posibilidad de cubrir costos variables a través de donaciones y en ocasiones de participación del gobierno, pero si no, con las propias utilidades del centro. Esa es la contribución que dejan los pacientes privados y además estos centros de alta especialidad tienen por necesidad que tener programas de enseñanza y programas de investigación. Ahora, esto no es una teoría, esto ya existe. Estos son algunos de los centros de alta especialidad que hemos ido creando en el Centro Médico ABC. Tenemos el Centro Pediátrico del Corazón, auspiciado principalmente, no únicamente por la Fundación Cardias, más otros donantes, y en afiliación con el TCH, el Texas Children's Hospital de Houston. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros hemos encontrado que los centros de alta especialidad, lo prudente, sobre todo al principio, lo aconsejable, es que compremos el know-how de aquellos hospitales que son rankeados número 1 a nivel mundial. El Centro Pediátrico del Corazón, nosotros hacemos alrededor de 120 cirugías para niñas y niños, recién nacidos la mayoría de ellos, y lo hacemos exactamente igual a lo que se haría en el TCH de Houston. Y lo hacemos así porque el director del programa es egresado de del TCH, pero además porque le pagamos.
al Texas Children's Hospital para que nos esté alimentando constantemente de know-how. No es el único ejemplo, está el Centro Pediátrico Oncológico Pediátrico, financiado por el ABC más donantes. Aquí la afiliación es con el Cincinnati Children's Hospital Medical Center. La clínica de epilepsia ABC, que tiene el nombre de ABC Nacho, patrocinada principalmente por Gela y Juan Gallardo. Y aquí la afiliación es con el Cleveland Clinic. Y bueno, y tenemos otros muchos programas, el programa 1000 más 1000 días para mujeres embarazadas de un estatus social bajo, la clínica del labio y paladar hendido, en fin. Estos programas de alta especialidad han dado demostradamente muy buenos resultados y han ido creciendo. Si nosotros en el Centro Pediátrico del Corazón hacemos 120 cirugías, 100 de esas 120 son asistenciales, 20 son privadas y hemos podido financiar estas 100 cirugías a través de donativos y de la contribución marginal de los privados y desde luego de la aportación que es muy importante del ABC en cuanto a costos fijos, etc. ¿Cómo tiene que moverse el modelo? El modelo tiene que moverse de un modelo fee for service, en donde el acto médico hospitalario se paga después de que se ejecuta, no conoces el costo lo conoces hasta que ha terminado. La contratación del hospital y médicos se hace por separado, incluso se paga por separado. La práctica médica es una práctica médica de solo practice, no es una práctica grupal. Por lo tanto, al ser una práctica individual, hay escasa estandarización de protocolos y guías clínicas, lo que esto genera una alta variabilidad en el costo de un médico a otro o de un hospital a otro. Hay un gran incentivo a incrementar los volúmenes porque al incrementar los volúmenes el valor económico que se genera es muy bueno, pero no está ese incremento de volúmenes ligado a un programa de alta especialidad con calidad garantizada. La academia y la investigación son pobres porque se lleva a través de una práctica individual. No hay incentivos económicos para aquellos que se desempeñan mejor. Y al haber esta escasez de información de los factores críticos como número de procedimientos, costo promedio, infecciones, errores, etcétera, pues la gente acude no al centro de alta especialidad, sino a algún médico que, como dije hace un momento, puede pagar o le recomienda. Y además, aunado a todo esto, no hay procesos de certificación y acreditación sólidos, por lo tanto, todo mundo que quiera se puede llamar centro de alta especialidad. ¿Hacia dónde tenemos que movernos? Hacia un modelo de value-based care, en donde hay paquetes, donde el precio es conocido por el pagador, que incluyan los servicios médicos y hospitalarios, donde el riesgo además es compartido, a diferencia del modelo de fee for service, donde el riesgo todo se va hacia el paciente y el pagador. Aquí tiene que haber una aceptación de responsabilidad de riesgo. Hay que disminuir la variabilidad en el costo, por lo tanto, la certidumbre del pagador va a subir. Mucha más información al paciente sobre su padecimiento, alternativas, calidad de vida, rehabilitación, etc. Movernos del solo practice hacia una práctica médica grupal multidisciplinaria. El Centro Médico ABC en el 2006 formó la primera práctica médica grupal en neurociencias. Hoy todo el cuerpo médico está organizado por prácticas médicas grupales, en donde se construyen protocolos y guías clínicas todos los años y se mide el apego de estas, donde se promueve la academia y la investigación como un componente clave de los servicios de alta especialidad, donde hay incentivos para que aquellos que desempeñan mejor puedan aspirar a mejores ingresos económicos, y donde se publican se deben de publicar los factores críticos de desempeño, y hablé de ellos. Y nosotros somos un hospital acreditado para Joint Commission, llevamos ya varios años, somos el hospital con más antigüedad siendo acreditados por Joint Commission, estamos acreditados en las dos instalaciones y recientemente obtuvimos la acreditación para el programa ICTUS, también por Joint Commission. Y eso habría que promoverlo
el pagador tendría que premiarlo y también la certificación local tendría que ser mucho mejor. Yo hasta aquí llego. Yo sé que seguramente hay un sinfín de comentarios y preguntas, pero como les dije, pues esta presentación necesariamente es incompleta y procedo a contestar si hubiere algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Te agradezco mucho la explicación. Dame un segundo, voy a compartir mi cámara. Te agradezco muchísimo la explicación, muy, muy clara. Claramente es un reto cómo ha ido evolucionando la demografía, la pirámide poblacional, y pues sí, es un gran reto el que tiene tanto pues la parte de salud privada como la pública, ¿no? Cada vez puede ser que la medicina se ha vuelto un poco más cara por lo que mencionas. Y bueno, pues estamos aquí para tomar las preguntas de las personas. Dice Jimena López, excelente ponencia. Alejandro, vamos a ver si Gracias. aquí hay algunas otras preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver aquí en Facebook si hay algunas preguntas. Dame un segundo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves ahora con el tema del COVID? ¿Qué impacto ha tenido en toda esta pues infraestructura que tiene, por ejemplo, el Centro Médico ABC? Sé que destinan una parte del hospital a los enfermos del COVID y supongo que es una inversión bastante fuerte. ¿Cómo? Sí. Bueno, la historia es rápida. Cuando a finales de enero vimos que el COVID era evidente que iba a llegar a México, tomamos la decisión de que teníamos que crear una unidad COVID. Empezamos a ver lo que sucedía en otras partes del mundo, principalmente Europa, España, Italia, y después ya cuando llegó a Estados Unidos era evidente que iba a llegar. La enfermedad en la Ciudad de México llega a través de la población que viaja. Es una población con recursos y evidentemente muchos de ellos eran nuestros pacientes. Pero cuando tomamos la decisión de crear la unidad COVID, pensamos que teníamos que crear una unidad COVID que pudiera atender a la población de nuestros programas asistenciales y a población que no pudiera atender porque pensábamos que se iba a saturar el sistema público, que no pudiera atender y que nosotros recibiéramos. Fue cuando tomamos la decisión de crear una unidad en el centro observatorio, aislando cáncer, porque obviamente los pacientes de cáncer necesitan estar muy aislados, lo hemos logrado, y participamos en el convenio con el gobierno federal. Somos el único hospital privado en el convenio autorizado para atender pacientes COVID. Todos los demás hospitales privados atienden pacientes no COVID y nosotros atendemos pacientes COVID. Entonces, hemos decidido también que no vamos a cobrarle al gobierno, a pesar de que en el convenio se estipularon tarifas. El patronato, a una solicitud de la administración, entendió que no era lo correcto y que moralmente lo que teníamos que hacer era no cobrar, y no lo estamos cobrando. Y bueno, hay algunos millones de pesos que, bueno, hemos hecho con gusto esa actividad. Y bueno, esto va a seguir hasta que podamos, hasta que haya una vacuna o un tratamiento que disminuya los volúmenes. Mientras, seguiremos atendiendo de esta forma.
Ok. Aquí hay una pregunta. Dice, en la imagen que puso como ejemplo sobre la falta de honestidad, que tanta es la presión que tienen los doctores por las farmacéuticas y que podría ser un paciente para evitarlo o asegurar que le estén dando un buen servicio. ¿Qué Sí. tanta es la presión que tienen los doctores por las farmacéuticas y qué podría hacer un paciente para evitarlo o asegurar que le estén dando un buen servicio? Sí, por eso, por eso comenté que quizás la transparencia no hacía justicia, porque el tema de transparencia no es exclusivo de los médicos. Cetifarma, la industria farmacéutica ha hecho grandes cosas en ese sentido, porque crearon Cetifarma, que es es como un centro ético, el Consejo Ético de la Industria Farmacéutica, y han ido acotando ese tipo de malas prácticas. Esto se repetía hace algunos años, era impresionante, y no es tanto la presión que recibían los médicos de las farmacéuticas, sino los beneficios que recibían por utilizar X o Y. Eso se ha acotado muchísimo. Es un problema mundial, por eso saqué esa transparencia donde sería era de la Unión Europea y se ha ido acotando. Y qué bueno que se ha avanzado en ese sentido. De todas maneras, la información no llega al usuario como debería de llegar. Ahora el tema de salud está pues en las noticias todos los días, pero la verdad es que en México no se habla de salud normalmente. El tema de salud durante muchos años ha estado pues en el sexenio de Fox con el doctor Julio Frenk, que fue el creador intelectual del Seguro Popular. Estuvo mucho tiempo en boga, pero después volvió a apagarse, ¿no? Y ahora, bueno, sale todo este problema acumulado por décadas y que, bueno, este gobierno, ustedes saben, le achaca a sexenios anteriores, pero que yo sé que al principio de este sexenio hubo muchas restricciones también de gasto. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo franco de crear bases de datos para que la gente sepa cuando tiene una enfermedad dónde es el mejor lugar para atenderse, quiénes son los médicos que mejor atienden en esa especialidad. Y eso tiene sus riesgos, no es un proceso que se construye en un año, hay que tener la voluntad y los recursos, cuesta dinero, porque tienes que crear instituciones certificadoras que extraigan esos datos de las bases de los hospitales informáticas y los puedan publicar. ¿Sí? Y sí hay presiones, como todo, pero no hay que ceder a esas presiones. Muchas gracias. Dice José David Valencia, ¿ve viable un sistema single player como en Canadá? No creo, porque nuestro sistema, bueno, a menos de que ahora con este gobierno nos han dicho varias veces que quieren ir hacia ese tipo de sistemas socializados, ¿no? Sería muy bueno que así fuera, tanto en cuanto en los proveedores de servicio compitieran por calidad y por eficiencia. No lo veo viable en el corto plazo, pero no tendría en absoluto ningún problema que así fuera, al contrario, sería un promotor. Siempre y cuando no hubiera, o sea, se permitiera que los privados participáramos, porque creo que tenemos mucho que aportar. Hay otra pregunta de Alejandro Arias. ¿Existe una capacidad máxima de pacientes provenientes del sector público para que el modelo continúe siendo eficiente y cómo se puede incrementar desde el sector privado? Ah, yo soy un creyente de la fórmula público-privado. Creo que podríamos hacer maravillas porque ahí están estas inversiones de muchos cientos o miles de millones de pesos que podrían ser aprovechados con pacientes que están en listas de espera en los hospitales públicos y que además tienen que enfrentar los administradores y médicos, enfermeras, todo el personal de salud de sus hospitales, escasez y nosotros podríamos estar a costos reducidos atendiendo a esas personas. Aquí el tema es que
Pues hay, en el sector privado hay instituciones sin fines de lucro, como es el caso de nosotros, y hay otras que son con fines de lucro, y eso ya no es tan antojable para estas otras instituciones, pero creo que incluso con estas, si nos pusiéramos de acuerdo, podríamos encontrar un mecanismo que fuera justo para todos de estar atendiendo pacientes provenientes del sector público a precios diferenciados, que nos ayudarían a eficientar los fijos y a bajar también el costo de los tratamientos a los privados. El ABC tiene pruebas duras de que eso se puede hacer. Lo hemos hecho y deberíamos de promoverlo. Muy bien. Dice, pregunta Pamela Amador Smith. Señor Alfonso, como siempre, un placer escuchar sus ponencias. Considero que más allá del financiamiento, lo más importante es contar con un modelo sostenible. ¿En qué sentido el modelo Value-Based Care es la respuesta? Ya perdí. Value-Based Care es la respuesta que busca el ABC para solucionar el reto del financiamiento, sí. A ver, es que se corta un poco la pregunta. Sí. Dice, el reto del financiamiento disminuiría la necesidad crónica del financiamiento. Sí, no lo va a eliminar, pero nos va a poner en una posición mucho mejor, sí. Me da gusto que ver a Pamela haciendo preguntas de estas. No me extraña, pero me da gusto, hacía tiempo que no la veía. El Value-Based Care, entre otras cosas, intenta ordenar el mercado. Si no ordenamos la forma en que prestamos los servicios y no nos estandarizamos, venimos de una tradición en que el criterio del médico estaba por encima de cualquier otra cosa. Y la medicina se ha protocolizado. Mucho de la medicina incluso se ha convertido en un commodity. Entonces tenemos que ser capaces de ordenar el mercado en función de que ordenemos la proveeduría de servicios y que conozcamos mejor a través de protocolos y de guías clínicas lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Vamos a ser capaces de disminuir de una forma importante los costos, porque evitaríamos duplicidades. Ese tour que el pobre paciente muchas veces tiene que hacer visitando distintos médicos y hospitales donde le repiten todos los estudios, ¿no? Eso es una tristeza y es una injusticia. Entonces, yo sí creo que un modelo Value-Based Care con sistemas integrales de atención que de punta a punta tomes al paciente con estos mecanismos de información van a disminuir muchísimo el tema de financiamiento. ¿Lo va a resolver? No, pero nos va a dar el aire suficiente para crear. El gran problema de México, entre otras cosas, en este sentido, es que la mayoría de las personas que demandan servicios de salud nunca han aportado un solo peso de impuestos ni a la seguridad social, porque la economía subterránea de nuestro país es enorme y creciendo. Y las políticas del gobierno actual y de los gobiernos anteriores es castigar al contribuyente cautivo. En lugar de promover la economía legal, parece que se premia la ilegalidad. Entonces, cada vez más personas se salen del sistema legal y eso es terrible porque al final todos nos vamos a enfermar igual y eso es recargarse sobre unos cuantos y eso está condenado a malos resultados. Y eso no lo corrige un Value-Based Care. Lo que corrige es que lo oficial, lo que sí está en el mercado contribuyente, se haga mejor. Pero el gobierno va a enfrentar está enfrentando, lo vemos ahora, terribles problemas para atender a una población enferma, que no sabe que está enferma, o que sabiendo que está enferma no se cuida, o que incluso queriéndose cuidar no ha podido tener acceso al cuidado, y que ahora se ve atacada por este maldito virus, y pues podemos ver tasas de letalidad, como se le llama ahora, en algunos centros hospitalarios, de asustarse, ¿no? Y bueno, y el argumento es, bueno, es que son pacientes son obesos, son hipertensos, ¿no? Pues así eran, no. Ahí estaban. El sistema ha generado esos pacientes.
y no los hemos cuidado y ahora pues, son las víctimas de todo esto, ¿no? Sí. De acuerdo. Pregunta Mario Alvarado Vega. Excelente webinar. Muchas gracias. ¿Existe alguna opción de financiamiento para hospitales tipo fibras? No que yo sepa. Conozco bien las fibras, soy amigo de algunos dueños de fibras, pero no. Manili nos pregunta, ¿la brecha entre el sector público y privado se está haciendo más grande con los recortes de la actual administración? ¿Qué pudiera hacer ante los retos que vendrán? Pues sí, se ha hecho más grande y probablemente eso va a generar más división en lugar de unión. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos todos en la misma mesa y entender que el tema de salud la salud es un tema público y que es de todos. No deberíamos de seguir brindando oportunidades con tal diferencia. O sea, yo creo que tendríamos que todos trabajar conscientemente en crear estos mecanismos donde gente que hoy no tiene acceso tuviera acceso. Y nosotros, desde mi punto de vista, los privados tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Porque lo que pasa es que eso en ocasiones choca con los intereses particulares de algunos inversionistas y también lo tengo que respetar. Es así. Soy contador público, entonces entiendo muy bien cómo funciona el mecanismo del rendimiento sobre la inversión. No lo critico, al contrario. Simplemente creo que en este caso sí se contraponen los intereses. Daniel Hernández nos pregunta, ¿cuesta demasiado trabajo vender? ¿Y qué hacer para entender a la gente en general que la salud implica una planeación económica adecuada? Mientras se está sano o vemos una necesidad o no vemos una necesidad por la que destinar parte de nuestros recursos a este rubro, creo que es el reto más grande para los seguros y planes médicos existentes, explicarle a un individuo temas como de los costos fijos y la capacidad Hospitalaria, sí. Oh, tiene razón, Daniel. ociosa de un buen Son de hospital. estas actividades en las que uno tiene mucho que ver con su propio futuro. O sea, sí hay una falta de responsabilidad del individuo. Lo estamos viendo ahora. Nos han pedido que tengamos ciertos cuidados con las cubrebocas y distancia sana y etcétera. Y aquí por donde yo vivo, yo no hay fin de semana que no haya una fiesta de jóvenes. Y yo digo, ¿qué parte de esta historia no se acaba de entender? Claro, el joven, yo todavía me acuerdo cuando era joven, te sientes indestructible y no va a pasar nada. Y además esta enfermedad, pues probablemente la pase yo sin síntomas. Sí, pero eres un ente transmisor. Coincido totalmente con Daniel. Esto no se puede explicar a la población, lo de los costos fijos y la capacidad. Eso es para algunos, para los que tenemos que tomar las decisiones. A la población lo que hay que hacer es educarla respecto a que tu salud depende de tu tipo de vida, de tu sedentarismo, de tu exceso en fumar o en beber, etcétera, etcétera. Y que vas a pagar un costo muy alto. Y eso, pues eso es en la familia, eso es un tema de educación. Es así de triste. La obesidad en este país es criminal. El porcentaje de niños obesos en este país que crece cada año es terrible, es tristísimo. Y eso, bueno, pues parte de las familias, que no de las escuelas, también las escuelas, pero principalmente de las familias. Estoy de acuerdo con Daniel. Fernando 13, desde Facebook, nos pregunta, creo que hay una brecha en educación para la salud. ¿Dónde me puedo informar sobre los temas de salud y las medidas preventivas alineadas a los costos? Sí. Hoy en día la red nos da acceso a infinidad de factores de información.
En la página del ABC vas a encontrar bastante información por tipo de enfermedad, etcétera. Pero pues no existe un lugar así donde yo te pueda decir específicamente en México, pero hay un sinfín de páginas. Podría yo pasárselas a Juan Manuel y que después las haga llegar, sí. Nuestra página es bastante buena. ¿Cuál es? Para ponerla aquí en el chat. Es www.ABC Hospital, Centro Médico ABC. O sea, así que si ustedes ponen Centro Médico ABC, entran directamente a la página www.centromédico.abc. Estaban, Alfredo Jiménez nos dice, es una excelente ponencia, propuesta, ojalá la promuevan. Ojalá. Pues, Saludos a Alfonso, lo conozco de hace pues más años de los que los dos quisiéramos. estaremos, como siempre, subiendo este video en nuestras redes sociales y lo estaremos promoviendo, como siempre. Daniel Hernández nos pregunta, ¿a quién considera usted que se debería traer a la mesa para promover las ideas que plantea? ¿Actualmente existe un foro o algún plan a corto o mediano plazo? Sí, no existe. Hubo iniciativas serias con la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Estuvimos platicando y hubo avances. Ahora no existe esa mesa y bueno, quien debería estar es el gobierno, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salud General, sin duda. Ahí es donde hay que discutir estos temas por parte del gobierno, por parte de los privados. Está la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que aglomera los hospitales privados más importantes y de mejor calidad, y desde luego la AMIS. Esos tendríamos que estar sentados. Hoy no, tristemente, los esfuerzos son individuales, o sea, son de cada hospital. Alfonso nos pregunta, ¿dónde se podrá ver este video? Bueno, lo van a poder ver en Facebook, en nuestras redes sociales. También tenemos una página de YouTube que se llama Pip Trade Academy. El día de mañana estará por ahí también. A lo mejor se lo comparto a la gente del ABC por si lo quiere promover en sus redes también. Lo enviaré por si lo quiere promover. Y nos queda un par de minutos. ¿Quiere darnos alguna última idea? ¿Algún Bueno, último? sí, nosotros en el ABC somos un tanto peculiares en el mercado. Hemos ido dando grandes pasos hacia este modelo. Tenemos estas 17, creo que 17, 18 prácticas médicas grupales que ya funcionan parcialmente en este tema, con esta idea del value-based care. No estamos ni por lejos donde queremos, sin embargo, hemos ido ganando bastantes batallas entre todos, médicos, administración, patronato, con la ayuda de algunas aseguradoras. Falta mucha gente que integrar al modelo, pero sin embargo, que estamos convencidos de que ese es el camino y bueno, quedar a sus órdenes, agradecerles nuevamente la oportunidad que me dan de participar en estos foros y si ustedes creen que más adelante pudiéramos ampliar algún tema en específico, desde luego con mucho gusto un servidor o alguien del hospital con más experiencia lo podría hacer. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos con el Centro Médico ABC. Pues es un lujo tenerlo por acá, compartiendo todo su conocimiento. Ya estuvieron por aquí también doctores que están atendiendo personalmente a las personas con COVID. Nos dieron una muy buena explicación y
y pues muy agradecidos con ustedes, ya que esta información creo que es importante que se distribuya y que se conozca, ¿no? Y bueno, pues aquí hay un medio más para poder distribuirla. ¿Mm? Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta luego. Les veo muy bien. Que tengan buen día. Bye bye.